Vamos a hablar con Juan López de Uralde, el activista, el ecologista, para colocar el foco sobre alguno de estos asuntos. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. Ese petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Estaba diciendo, mientras está sonando la sintonía, yo voy haciendo la llamada para conversar con Juan López de Uralde, por eso los que estáis viendo la imagen veis que estoy marcando el teléfono y entonces tengo que mutear la señal para que no se escuche, y le estaba diciendo que sepas que estás saliendo por Twitch. Juan López de Uralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, que nos ha parecido divertido explorar también esta manera de comunicarnos. No te pueden ver, quizá algún día resolvamos este asunto, pero de momento lo que te escuchan es alto y claro en las nuevas redes sociales del Twitch. Juancho López de Uralde, bienvenido, welcome. Pues un saludo a todos los twitcheros y encantado de estar aquí en esta red también, que últimamente es de la que más se habla. La verdad es que esto va demasiado rápido. Sí, va a muchísima velocidad, es verdad. Le decía ayer, fíjate, nos está ayudando un oyente y le decía yo a Alex, le decía, oye, pero igual llegamos un poco tarde. Y me decía, claro, discutir esto en estos tiempos, dice, no, que todavía es muy pronto, dice, pero es que vamos a todo va tan precipitadamente que vamos a una grandísima velocidad. Claro, y estaba... Perdona. No, que uno ya no sabe cuál es la... Yo me acuerdo la primera vez, el primer tuit que puse, estaba yo en Greenpeace todavía, puse un tuit que decía, ¿hay vida inteligente aquí? Porque no entendía nada, porque de repente tú ponías un mensaje y se suponía que llegaba la gente, pero claro, eso va llegando con el tiempo, a medida que vas teniendo seguidores, etcétera, pero al principio pues no entiendes nada, te sientes en el vacío, en un mundo nuevo, ¿no? O sea que... Total, pero bueno. Total. Y luego los cambios, cada universo tiene su propia cultura, cada ejército tiene su uniforme, me decía a mí un consultor que yo conocía, y tenía un poco de razón, cada universo tiene su cultura, ¿no? Y de pronto, yo me acuerdo, Twitter también tenía una al principio, cuando entramos en Twitter, se suponía que era para lanzar mensajes al mundo de lo que estabas haciendo, bajando a la calle, moviéndome, saliendo, y ves los primeros mensajes de Twitter y eran bastante absurdos. Ha cambiado bastante la filosofía, se ha convertido casi en un medio informativo, pero toda la cultura esta audiovisual pues tiene sus propios cambios. Oye, Juancho, le estaba contando a los oyentes, claro, una preocupación que tenemos. El coronavirus, si algo ha mostrado, es el riesgo que corre la especie humana cuando es desconsiderada con los filtros que había establecido la naturaleza. Lo hemos visto con el virus, ha saltado del mundo animal al hombre, provocando una auténtica devastación. Y esto no es más que un microsíntoma de algo gravísimo sobre lo que se nos avecina, que se nos está advirtiendo desde todos los ámbitos científicos. Me produce tanta frustración cuando hablas con alguien y todavía ves que existe el negacionismo climático, y veía, es que hay algunas noticias, cuando observamos la realidad, el trato que tenemos para con el medio, con el ecosistema, la destrucción de los recursos hídricos de la comarca del Moncayo. Nos lo enviaba un oyente, nos decía, oye, cuando venga Juancho al programa, pregúntale sobre este asunto porque es bastante grave. En efecto, macrogranjas, explotaciones masivas, los recursos hídricos... Bueno, hay un montón de cuestiones colocadas sobre la mesa que pasan, hay vecinos allí que lo están observando, pasan a nuestro lado, pero pasan inadvertidas, ¿no? Así es, la verdad es que hemos hablado mucho en este programa de cómo en la naturaleza hay millones de virus y de bacterias que están, bueno, en su equilibrio natural y que solamente de forma muy esporádica pasaban a la especie humana, ¿no?
En la medida en que vamos destruyendo esos ecosistemas, esas zoonosis que se llaman, pues se producen cada vez con mayor frecuencia. Por lo tanto, la comunidad científica nos ha advertido de que existe una relación directa entre la destrucción ambiental, la pérdida de biodiversidad y la transmisión de enfermedades desde los animales a los seres humanos. Por lo tanto, es un motivo más para ser protectores de la naturaleza y del medio ambiente, ¿no? Y efectivamente, lo que comentas del Moncayo, pues es una alarma doble, porque estamos acostumbrados a hablar de la degradación en lugares pues altamente poblados, altamente industrializados, pero es que hablamos de una comarca que quizás es una de las más despobladas de España, y sin embargo, pues ahí también se está produciendo esa degradación. Y es que resulta que las zonas despobladas se convierten también en paraísos para los explotadores de los recursos, ¿no? Y entonces, bueno, como no hay tanta gente, no hay una comunidad que pueda ser crítica, pues se ubican pues instalaciones que son de gran impacto, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en la comarca pues está proyectada una macrogranja de 20.000 vacas, que supondría un impacto devastador en temas de agua, en temas de generación de residuos, en temas de incluso el impacto que está calculado por algunos sindicatos agrarios de este tipo de macrogranjas sobre las pequeñas explotaciones. Es decir, que lo que haces al juntar tantas vacas es que reduces mucho el coste de elaborar leche o quesos, en este caso, y eso hace que prácticamente para las pequeñas explotaciones, que son mucho más sostenibles y que además generan mucho más empleo y mucho más distribuido, pues prácticamente sea inviable, ¿no? Pero fundamentalmente lo que es más devastador es el impacto de esa cantidad de residuos que producen, porque se calcula que una granja de estas características genera una cantidad de excrementos equivalentes a una ciudad de 500.000 habitantes, ¿no? Es decir, que es verdaderamente brutal la cantidad de residuos que puede producir y la contaminación que eso genera en las aguas subterráneas, en las aguas superficiales. Bueno, en definitiva es solamente un ejemplo, porque hay más, ¿no? También en la comarca del Moncayo pues hay una mina, la mina de Borovia, que es, bueno, pues lleva ya años allí extrayendo y destruyendo, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, no pensemos que un territorio despoblado, que una España vaciada es una España más salvaje, porque en muchos casos lo que es un espacio, un territorio que es mucho más vulnerable pues a intereses, podemos decir, caciquiles, ¿no? El metano viene de la ganadería intensiva en parte. Claro, ya no solamente es una cuestión de conciencia, de respeto a la vida de los animales, de equilibrio, de saber consumir los recursos en una proporción y en unas dosis sostenibles, sino que es que además tiene profundas consecuencias para el ambiente, las emisiones de metano. Pero no se me ocurre, claro, es que si intento imaginar una granja de 20.000 cabezas de ganado, 20.000 cabezas de ganado, estamos hablando de unas dimensiones gigantescas, que además destruye todo un tejido también del pequeño ganadero, que de forma mucho más humilde y mucho más sostenible antes tenía negocios y podía facilitar condiciones de vida a esos animales. ¿Qué condiciones de vida se le puede dar a 20.000 animales que evidentemente están concentrados en muy poco espacio, ¿no? Así es, y el tema del metano es muy preocupante. Recientemente, en los últimos días, se ha publicado un estudio en Science Data que lo que viene a alertar es que el metano, que es el segundo gas de efecto invernadero, el segundo gas que genera cambio climático después del CO2, sin embargo, está creciendo también. El metano es 28 veces más potente en su capacidad de calentamiento que el CO2. Es verdad que tiene una vida más corta en la atmósfera y por lo tanto desaparece antes, pero es un gas muy potente y bueno, las causas de emisión son diversas. Indudablemente una es la ganadería intensiva, como la granja a la que hablamos, y luego también una parte proviene de vertederos de residuos o de la propia industria del gas, que en su explotación pues se generan emisiones no deseadas que vienen a suponer aproximadamente 1/3 del total de las emisiones, ¿no? Pero si lo que dice este estudio es que si hay que actuar de forma efectiva y rápida,
la mejor forma de evitar un aumento de temperaturas rápido es abordar las emisiones de metano. Y para abordar las emisiones de metano tenemos que abordar indudablemente pues este tema de la expansión de la ganadería intensiva, de las grandes concentraciones de vacas, también de cerdos. Hay muchos en nuestro país que se ha convertido en el criadero de cerdos que luego se exportan fundamentalmente a China. Bueno, todo esto deja un rastro ambiental que no se tiene en consideración, pero que es muy notable, tanto en emisiones a la atmósfera, como he dicho antes, pues en lo que son los purines y los residuos orgánicos que acaban contaminando los acuíferos. Y en algunas regiones, pues hay, en Cataluña, por ejemplo, se calcula que el 40% de los acuíferos subterráneos están contaminados, ¿no? Por lo tanto, hablamos de actividades que pasan desapercibidas, pero que son muy impactantes. Mira, aquí recuerdan, Greenpeace ya hizo una campaña para reducir el consumo de carne por la ganadería intensiva. En todo caso, claro, el mundo animal y la manera en la que la conexión que tiene con nuestra civilización, con la manera en la que se produce el desarrollo y la incompatibilidad en ocasiones que tiene este modelo. Hemos visto lo que ha ocurrido con las granjas de bisones. En algunos países se han tenido que sacrificar millones de bisones porque presentaban una nueva variante del coronavirus. Resulta que aquí en España tampoco estamos exentos y ya nos parece cuestionable la manera en la que los bisones son utilizados para la fabricación peletera y para esta industria tan terrible. Lo que nos resulta verdaderamente, detestable es este asunto de las granjas de bisones donde va a haber que sacrificar. En España ya hay 2 brotes de COVID en granjas de bisón americano, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que el destino de estos bisones, desgraciadamente, es morir. Es decir, los crían para matarlos por su piel, ¿no? Esto es... hay motivos ecológicos, motivos éticos y ahora motivos de salud para rechazar este tipo de granjas, ¿no? Motivos ecológicos porque se trata del bisón americano, que es una especie exótica y es una especie que cuando se escapa pues es una especie que genera impactos y destruye el hábitat, por ejemplo, o ocupa más bien el nicho ecológico de otras especies. En concreto, en España tenemos un bisón autóctono, que es el bisón europeo, que es probablemente la especie de mamífero en mayor peligro de extinción. Quedan solamente unos 500 ejemplares de bisón europeo porque su espacio está siendo ocupado por bisones americanos importados para estas granjas. En segundo lugar, por motivos éticos, puesto que nada puede justificar que utilicemos las pieles de estos animales en el siglo XXI para hacer abrigos, ¿no? Y en tercer lugar, ahora por motivos de salud, lo venimos advirtiendo y lo vienen advirtiendo las organizaciones ecologistas desde hace muchos meses, ¿no? Que están apareciendo brotes porque las granjas de bisones son reservorios de virus, de coronavirus, y incluso es verdad que en Dinamarca apareció una variedad de coronavirus precisamente asociada a una granja de bisones, ¿no? Y a pesar de ello, en España seguimos teniendo 37 granjas, de las cuales la mayor parte están en Galicia, 31, si no recuerdo mal, están en Galicia. Una de ellas, una de las gallegas, ha sido la que recientemente ha tenido un brote de coronavirus. Ya había habido una anteriormente en Aragón, en concreto en Teruel, pero lo paradójico es que, por ejemplo, en el caso de Teruel, se sacrificaron los animales, pero ahora están pidiendo permiso para volver a la cría, es decir, que parece que no aprendemos, ¿no? Y hay granjas dispersas, hay una granja en la Sierra de Madrid, hay 2 granjas en el País Vasco y, bueno, en definitiva, pues se trata por muchos motivos de una actividad que, desde luego, como he dicho, ni ecológicamente ni éticamente, y ahora tampoco por motivos de salud, pues tiene sentido que se permita que continúe. Desde luego es un reto formidable también. Claro, cambia una industria, cambia una ocupación, cambia regiones enteras. Nos estaban diciendo en el chat, la variante gallega, hemos visto lo que estaba ocurriendo en Galicia hace poco, que tuvieron los problemas con una granja de bisones, decía Elías, y en efecto las consecuencias además de este tipo de ganadería y con ese objeto tan deleznable, claro, pues es difícil de defender. Y además en Galicia, ojo, porque hay más de 30 granjas, es decir, que es la comunidad autónoma en España donde hay
mayor cantidad de granjas y por lo tanto donde bueno, pues pueden producirse y seguramente se producirán. No hace falta ser adivino para saber que seguramente se van a producir más casos, porque es que ha ocurrido en Europa, ha ocurrido en Holanda, ha ocurrido en Dinamarca, ha ocurrido en muchos países europeos y por lo tanto aquí pues ya lo veníamos diciendo que tendría que ocurrir y ocurrirá porque desgraciadamente pues se repetirá los mismos hechos, ¿no? Juancho, que tengo muchas ganas de verte, los oyentes también. Mira, me dicen, oye, a ver, mira por favor el tema de la presa de los Toranes en Olva. Y bueno, pero los oyentes que te sugieren temas, ya sabes que te los voy enviando. Yo cuando van llegando cosas interesantes te los hago llegar porque siempre nos parece que... Y además hay que animamos a los oyentes a que nos propongan temas, aunque hay muchísimos. El otro día hacíamos a cuenta del final de año hacíamos un listado de todos los temas que hemos tratado y la verdad es que bueno, viendo semana por semana, al final hemos ido tratando muchísimos, pero oye, cosas que interesan, pues fenomenal. Que nos encanta hablar contigo, Juancho. Igualmente. Que nos encanta cuando te recordamos. Sabes que ayer estaba ordenando fotos y me encontré la foto del día que saliste de la cárcel. Toma ya. Sí, que la tenía por ahí. Y ¿sabes lo que tengo guardado también? Una de las pancartas. Organizamos una concentración delante de la embajada y teníamos unas pancartas y entonces una de las pancartas las guardé. De Free Libertad para Juancho. Free Uralde. Libertad para Juancho. Ahora lo ves y piensas, eso debe ser una horca o algo así, como aquello de libertad a Willy. Total. Cuando Juancho se coló en aquel encuentro de primeros ministros, se disfrazó de primer ministro y entonces se coló con otros activistas de Greenpeace, con un cartel que decía: los políticos hablan, los líderes actúan. También qué giros del destino, ¿no? Que luego saltara la política para intentar cambiar cosas y la vida, ¿no? Bueno, eso fue la reflexión que hicimos en la cárcel, ¿no? Es decir, allí cuando estábamos, bueno, muchas veces lo he contado, ¿no? Cuando estábamos en la cárcel de Copenhague, había un ala de la cárcel que era la de los presos del clima, nos llamaban, ¿no? Y bueno, pues en los ratos libres, en el patio y tal, charlábamos. Y una de las conversaciones era sobre realmente dónde estaba la capacidad de cambiar, ¿no? ¿Quién tenía el poder para cambiar y para hacer realmente efectiva la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y ahí surgió un poco la idea de que había que estar en política porque son al final, o somos ahora mismo, los que tienen la capacidad de tomar decisiones. Te vimos ahí muy guapetón en aquellas fotos, con tu smoking y como primer ministro. ¿Era de dónde? Era de la Tierra. Primer ministro de la Tierra. Joder, pasasteis un montón de controles de seguridad para ser el primer ministro de la Tierra, ¿no? Bueno, o sea, estaba lloviendo. Nada. Porque yo me imagino ese guardia jurado mirando y diciendo: primer ministro de la Tierra, será un país que no conozco, será una localidad desconocida. Pasamos bastantes nervios, pero no, lo que pasaba era que estaba lloviendo mucho, llovía mucho, hacía un día de mierda, hablando claramente. Y además la famosa fiesta en la que me colé, como la canción de Mecano, iba con retraso y entonces tenían mucha prisa porque llegaran todos los jefes de Estado rápido y como estaba lloviendo, los parabrisas estaban sucios, pues tampoco miraban mucho las credenciales, que las llevábamos pegadas en el parabrisas, ¿no? Entonces simplemente veían el coche, veían qué tal y nos iban dando paso rápido. Entonces pasamos los controles sin que nos pararan, simplemente nos hacían que pasáramos y así llegamos hasta la puerta del palacio, ¿no? Que yo miré a Nora, que era la chica que venía conmigo, que vivíamos los dos. Llegamos a la puerta del palacio, que no pensábamos llegar ni de coña, y nos miramos y decimos, bueno, pues entramos, ¿no? Y nos bajamos del coche y allí un mayordomo nos abrió la puerta y nos llevó a la fiesta. Porque pensabais que nos iban a dejar, que no iba a ser posible, ¿no? Pensábamos, o sea, que os iban a parar antes. Pensábamos que no íbamos a llegar nunca, vamos, o sea, lo teníamos, vamos, o sea, era un 90% de no llegar, pero oye, llegamos. Es lo que tiene Greenpeace, ¿no? Que oye, la verdad es que hay que reconocer que las cosas en Greenpeace se preparan muy bien, ¿no? Y que desde luego, si alguien tenía una posibilidad de hacer eso era Greenpeace, pero no contábamos con poder llegar, pero oye, al final lo conseguimos. Total. Juancho López Uralde, que nos encanta hablar contigo. Juanche, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo fuerte, adiós.